En los miles de vuelos de prueba para el nuevo F-14 estaba planificado para el 21 de diciembre de 1970, un mes antes de lo previsto. Robert Smythe y Bill Miller serían copilotos. Cuando empezó a oscurecer, el prototipo del F-14 dio 2 grandes vueltas alrededor del campo de vuelo. Un vuelo sencillo pero exitoso que duró 10 minutos. No se utilizaron las alas de variación. A pesar de la corta duración del vuelo, Grumman mantuvo el optimismo sobre el segundo intento. Este se realizaría tan solo 9 días más tarde, el 30 de diciembre. El avión intentó convertirse en supersónico y replegó por primera vez las alas. Smythe y Miller volverían a meterse en la cabina. Dennis Romano estaría en el avión de persecución para el vuelo. Había mucho alboroto y mucha gente. Fue en el exterior de nuestras instalaciones de Calverton, en la parte oriental de Long Island. El F-14 realizó el despegue y se elevó en el aire, hacia la costa sur de Long Island, con una firme brisa probablemente de 25 nudos. Los primeros momentos del vuelo fueron suaves, pero cuando estaba lejos de la nave, a 3 kilómetros de altura, el F-14 empezó a perder líquido hidráulico. La filtración fue causada por una resonancia o por una agitación rítmica en el sistema, provocado por pulsaciones de los bombeos hidráulicos. Esto causó una ruptura de las líneas hidráulicas. Los pilotos tuvieron que bajar el avión. Perdimos la potencia hidráulica de los controles, así que intentamos llevarlo a una zona de cultivo. Casi se cae hacia atrás y de repente el avión empezó a colear. Desaparecieron una nube de humo porque iban descendiendo con el avión. Creía que había perdido a 2 amigos. Vi cómo salían el compañero del asiento de atrás, Bob Smith, y del asiento delantero, Bill Miller. Salieron propulsados. Vi cómo descendía el paracaídas de Bob Smith y cómo caía en la bola de fuego de la explosión. El calor lo elevó y el viento lo alejó de los restos. El calor le quemó la parte de abajo de su traje. Al final ambos escaparon del avión, pero por desgracia quedó inutilizable. Lo único que hacía falta era cambiar parte de la sujeción en la parte hidráulica y el problema desapareció. 5 meses más tarde, los mismos pilotos de pruebas, Miller y Smythe, alcanzaron con éxito la velocidad supersónica y utilizaron por primera vez las alas de variación. Siguieron realizándose pruebas en Calverton, en Long Island. Para cada vuelo se llevaron a cabo 600 tests aislados. Se transfirió al ordenador de los ingenieros, quienes examinarían la información y adjudicarían a los pilotos para la siguiente prueba de vuelo. Digamos que en la extensión del ala querías medir 50 puntos de presión. En cada ala ponías 50 puntos de instrumentación, es decir, pequeños sensores, y cada uno de ellos es un parámetro. Se registran continuamente 600 parámetros. Algunos de ellos son eléctricos, otros de presión, de estructura, de motor, del sistema de combustible, etc. Y lo que estás midiendo ese día es dónde está la importancia. Podíamos salir y seguir haciendo nuestras pruebas hasta que el ingeniero del vuelo, en su consola, viese algún tipo de punto de peligro. Y decidiese que parásemos al menos ese tramo de la prueba y que pasáramos a otros. El programa de pruebas estructurales era la parte más exigente de todo el proceso de pruebas, tanto para el avión como para el piloto. El F-14 realizó todas las maniobras imaginables a poca velocidad, a mucha velocidad y a todas las altitudes. A veces, dependiendo de la configuración del vuelo y de la carga del avión, podíamos realizar giros con el avión de hasta 270 grados por segundo. No estaba nada mal para un avión que pesaba unas 18 toneladas. Mucha inercia. Duplicamos la velocidad del sonido. También lo hicimos a 1440 km por hora, a 1,5 kilómetros de altura. En 4 horas de vuelo se realizaron más de 135 pruebas estructurales. Puedo afirmar que incluso para un hombre joven, 4 horas de vuelo estructural te dejan agotado. El desastre llegó en junio de 1971 cuando Bill Miller, el piloto de los primeros vuelos, perdió misteriosamente el control de su avión, lo que le ocasionó la muerte. Pero continuaron las pruebas. El problema más grande de las primeras pruebas era el motor. El motor Pratt & Whitney TF-30 había sido diseñado para el F-111. Debido a una obligación contractual con Pratt & Whitney, Grumman utilizaría su TF-30 en sus primeros F-14.
Los motores no habían sido construidos para soportar las presiones aerodinámicas del Tomcat. Cada vez que vuelas vas forzando la cobertura. No estás volando recto ni vas nivelado como un avión a reacción de pasajeros. Vas volando muy rápido, sientes la presión aerodinámica por inercia en todas direcciones. A veces las hojas del ventilador se rompían, atravesaban volando el resto del motor y lo destrozaban totalmente. Son grandes, tienen una gran cantidad de masa asociada y giran a muchas revoluciones por minuto. Los ingenieros resolvieron rápidamente este problema al desarrollar un motor nuevo y mejorado para que evitara la ruptura por hojas de la turbina. Las hojas del ventilador estaban compuestas por una aleación de titanio fuerte y se utilizaron cubiertas de acero para envolver las correas del ventilador como precaución de contención. En caso de desintegración de una hoja del ventilador no se soltaría ninguna pieza y nada dañaría el motor. En los siguientes 18 meses solo se perdieron otros 2 aviones. Las pruebas se desarrollaban de maravilla. Estructuralmente el avión era increíble. Pero las pruebas más importantes y más complicadas estaban por llegar. Esta implicaría disparar simultáneamente 6 misiles Fénix sobre 6 objetivos distintos. Hacen falta 6 aviones teledirigidos en 6 lugares distintos y es necesario un F-14 con 6 misiles Fénix. Necesitas tener toda la gama y toda la capacidad de coordinación, y eso no es poco. La primera prueba se desarrollaría en el Centro de Pruebas para Misiles Navales en Point Mugu, California, en noviembre de 1972. Se lanzaban los misiles volando desde el nivel del mar hasta 30 kilómetros de altura. Un esfuerzo pionero. Es la primera vez que alguien intentaba disparar al mismo tiempo a 6 objetivos tan distanciados. Tan solo uno de los 6 misiles no alcanzó su objetivo. 5 blancos directos, unos disparos muy certeros. Es increíble. No sé si el que se desvió quedó cerca del campo letal, pero no se alejó mucho. Se había cumplido con el Pentágono. Transcurridos 3 meses desde las pruebas de disparo a 6 objetivos, Grumman entregó 234 F-14 a la Marina. El programa Tomcat F-14 se puso en marcha. Durante las 3 décadas siguientes, gracias a continuadas mejoras, el Tomcat demostraría una y otra vez su valor en acciones de combate. Sin embargo, en 1979, un intento de ayudar a un aliado de Estados Unidos casi termina en desastre para el Tomcat y para Estados Unidos. Tras recibir la flota naval de Estados Unidos a principios de 1973, el F-14 se convirtió rápidamente en uno de los aviones de combate más temidos y respetados del aire. Sin embargo, ese mismo año, la constante agresividad soviética propició una insólita decisión que implicaba al Tomcat y que pondría a Estados Unidos en una situación muy vulnerable. Irán, el aliado de Estados Unidos entonces, estaba preocupado por los MiG-25 soviéticos que sobrevolaban el país a 15 kilómetros de altura. Los MiG eran capaces de volar a velocidades que excedían los 2 Mach. El Shah de Irán le pidió ayuda al presidente Nixon para interceptar a los intrusos que viajaban a gran velocidad. Nixon le contestó que podía pedirles el F-14 Tomcat de la Marina de Estados Unidos o el Águila F-15 de las Fuerzas Aéreas. El único avión verdaderamente capaz de abatir al MiG-25 era el F-14, con el misil Fénix y con el sistema de misiles Fénix. Al Shah le gustó el F-15 porque era un avión de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, y en Irán había una gran presencia de este cuerpo militar estadounidense. El Shah solicitó tomar su decisión tras un vuelo de prueba o una demostración aérea entre los dos. Nixon accedió. La prueba se realizaría un cálido día de agosto de 1973. El primero en volar fue el F-15. A continuación el Tomcat se elevó con Dennis Romano como copiloto. Un giro de 90 grados a la derecha. Un giro de 270 grados hacia la cabecera de la pista. Sobrevoló la pista a 150 metros de altura, haciendo un giro de 90 grados. Y desplegó las alas hacia adelante desde 68 grados a 20 grados mientras realizábamos aquella maniobra. Tocamos el suelo con el avión y luego lo subimos verticalmente. Bajamos la velocidad y abatimos los alerones. Dimos vueltas al avión invirtiendo y luego en su posición directamente al final de la pista. Impresionante. El Shah eligió el Tomcat. En enero de 1976, la Marina entregó a Irán 79 F-14.
Con la excepción de algunos elementos, el Tomcat iraní era idéntico a la versión de la Marina estadounidense. Los técnicos de Grumman y los pilotos de la Marina de Estados Unidos aportaron el apoyo técnico y la experiencia. No obstante, a principios de 1979 la creciente inestabilidad en Irán provocó el derrocamiento del Shah, que fue sustituido por el gobierno radical islamista y fundamentalista del Ayatollah Khomeini. 79 de los mejores aviones a reacción de guerra del mundo estaban ahora en manos del enemigo de Estados Unidos.